En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Me alegra y especialmente saludarlo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues bien. Hoy estamos mejor. La verdad que esta semana está un poco mejor. La verdad semana es que pasada fue difícil. Ha sido un impacto y fue complicada. Y hoy, difícil. Lo decía al principio del programa, ¿no? Sobre todo por honrar la memoria de Luis Recover y sobre todo por esos 35 años de radio, de esta radio. Hay que seguir adelante. Ha sido un golpe duro de encajar, pero hay que seguir adelante. Y decía, con toda la ilusión del mundo y por honrar su memoria, tenemos que seguir adelante. Un profesor de los Ríos, Javier de los Ríos, que era muy amigo de Luis Recover. ¿Quién tenemos hoy? ¿Quién va a ser nuestro dialogante? Hoy nos acompaña el doctor Rafael Solana Lara, natural de Badajoz, estudió medicina en la Facultad de Badajoz, extremeña, Sí. Y es catedrático de Inmunología de la Universidad de Córdoba, con planta vinculada al Hospital Reina Sofía. La tesis doctoral se la dirigió el profesor José Peña Martínez, que tendremos próximamente también aquí, y es médico especialista en inmunología desde 2007. Durante los años 83 y 84 disfrutó de una beca en el Consejo Británico por Acciones Integradas para realizar estudios de inmunología en el Consejo Médico del Hospital de Londres bajo la supervisión del profesor Hilliard Verstetten, facultativo especialista de inmunología de Reina Sofía desde el 89. Desde el 2008 pertenece a un grupo del Instituto Maimónides de inmunosenescencia y respuesta inmune antiviral, siendo además desde el 2019 el investigador responsable de ese grupo, que actualmente ha cambiado de nombre, se llama Inmunología y Alergia. Director de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas desde el 19 al 22, actualmente vicerrector de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria desde este año, cuando hubo elecciones nuevas al equipo rectoral. Ha ocupado enormes cargos de responsabilidad, voy a abreviar para no hacerlo eterno. Digamos que fue decano de la Facultad de Medicina del 5 al 16, anteriormente había sido vicedecano, que ha sido tesorero de la Sociedad Española de Inmunología, secretario general de Investigación y Desarrollo de la Junta de Andalucía, presidente de la Comisión de Titulaciones de Ciencias de la Salud en la Universidad de Castilla y León. En fin, podemos seguir así. Centrándonos en la trayectoria investigadora, tiene más de 150 revistas en artículos en revistas, con un índice H de 44, eso es una bestialidad. El índice H lo que marca es un ranking en función de la cita que registra en su artículo. Es además, cuenta con 3 patentes, director de más de 20 tesis, proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, ponente en congreso. Para ir abreviando, como docente, ya referí que había sido becado en el Consejo del Hospital de Londres, que es profesor titular de la universidad desde el 86 al 96, actualmente ya, como he dicho, catedrático, da docencia en distintos grados y su línea de investigación, y finalizo así, es la inmunosenescencia, células NK, linfocitos T, inmunología y cáncer. Bueno, pues a esta hora de la tarde, 1:37, vamos a saludar al doctor Solana. Doctor Solana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato. Estaba escuchando atentamente su currículum y tiene una amplia experiencia en la docencia, amplia experiencia en la investigación. ¿Con qué se queda? ¿Con la docencia o con la investigación? Porque al final son dos cosas complementarias, pero siempre hay una, ¿no?, que gusta desarrollar más, ¿no? Bueno, yo la verdad es que siempre he sido investigador y docente. No es muy difícil separar las dos cosas. Me gustan mucho las dos cosas. Quizá mi labor, me he centrado más en la labor investigadora, porque la parte de inmunología ha entrado tarde en los planes de estudio de las universidades, y dedico quizá más tiempo a mi actividad investigadora que a mi actividad docente. Pero la actividad docente, la verdad es que es muy gratificante, de
las cosas que a mí que me gustan mucho, y los periodos que he estado dedicado a la gestión, pues he echado de menos esa actividad docente. Buenas tardes, doctor Solana. En primer lugar, como no, darle las gracias porque siempre manifestó una amabilidad hacia mí para hacer crecer este programa. Y cuando he presentado su línea de investigación, que es inmunosenescencia, célula NK, linfocitos T, inmunología y cáncer, pues tenemos escasamente 25 minutos y voy a intentar sacarle el máximo jugo a esa línea tan interesante. Todo el tema de la inmunología es un tema totalmente en boga. Y la primera pregunta es, ¿qué es la inmunosenescencia? Bueno, gracias por darme esta oportunidad de contar una de las cosas que estamos haciendo desde hace muchos años. La inmunosenescencia, cuando se empezó a investigar o a trabajar sobre ella, se definía como el deterioro del sistema inmunológico asociado a la edad. Es decir, que a medida que nos vamos haciendo mayores, muchos de los sistemas más complejos del organismo, como puede ser el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético o el sistema vascular, van deteriorándose. También se va deteriorando el sistema inmunológico. Hoy día, de hecho, la inmunosenescencia se considera una cosa bastante más amplia, porque se ha observado que en muchos casos el sistema inmune se deteriora con aspectos parecidos a los asociados a la edad en otras circunstancias. Entonces es evidente que el envejecimiento, ya me ha respondido, pensaba preguntárselo, afecta y mucho al sistema inmune, ¿no? Y lo debilita. Sí, el envejecimiento hace que las personas mayores tengan una menor capacidad de defenderse frente a las infecciones más frecuentes, como puede ser la gripe, de ahí la importancia de las campañas de vacunación contra la gripe desde hace muchos años, o como se ha visto ahora con la pandemia, con la COVID-19, como hemos visto que ha afectado, sobre todo en los momentos antes de que llegaran las fases de vacunas, como se ha visto que ha afectado con especial gravedad a las personas mayores. Por eso es tan importante que las personas mayores se vacunen frente a estas infecciones y frente a otras, como puedan ser la infección del neumococo que causa neumonía, o del herpes zóster que causa la famosa culebrilla, que puede dañar los nervios periféricos. Entonces, aparte del envejecimiento, el cambio climático, nuestros cambios de hábitos, tanto higiénico, alimentario, ¿están afectando al sistema inmune? Sin duda. Aunque la inmunosenescencia ocurre con la edad en todas las personas y también en todos los animales, este proceso puede ocurrir de forma rápida, de forma más acelerada, lo que se denomina inmunosenescencia acelerada, de hecho, en casos en los que existen deficiencias por ejemplo, infecciones por deficientes hábitos higiénicos, hábitos de nutrición, defectos de nutrición que pueden ser por defecto, como por ejemplo la desnutrición. Las personas desnutridas tienen un sistema inmune muy deteriorado, pero también por exceso, como en el caso de la obesidad, en el que el sistema inmune tiene un componente proinflamatorio que hace que esas personas tengan también unas alteraciones graves en su sistema inmunológico. Pero también agentes contaminantes, infecciones crónicas, otras enfermedades inflamatorias, todo eso contribuye al deterioro del sistema inmunológico, constituyendo eso que denominamos ahora inmunosenescencia acelerada, en la que en individuos relativamente jóvenes observamos cambios equivalentes a los que observamos en personas a lo mejor de 60 o 80 años. Por ejemplo, esto lo estamos observando ahora en el COVID. Las personas que han superado el COVID, que son personas a lo mejor de 30 o 40 años, tienen un sistema inmune, muchos de ellos tienen un sistema inmune tan deteriorado como puedan tener una persona de 70 o 80 años. Doctor Solana, ¿y la falta de descanso también nos puede afectar al sistema inmune? Todo afecta al sistema inmunológico. La falta de calcio no tanto, pero sí la falta de defecto en la vitamina D. El calcio realmente siempre es difícil que el calcio circulante, que el calcio que está llegando a la célula esté en niveles bajos. Es uno de los elementos más importantes para controlar. De hecho, por eso existe osteoporosis, porque cuando no hay calcio circulante se saca del hueso y el hueso es el que se debilita. Pero lo que sí es cierto es que la vitamina D, que es la responsable de mantener ese buen estado del metabolismo del calcio, pues juega un papel fundamental en el funcionamiento de la respuesta inmunológica. Y una consulta. ¿La inmunidad
nace con la persona o se adquiere? O sea, ¿hay una inmunidad innata o es adquirida? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Realmente nacemos con la capacidad de tener una respuesta inmune. Esa es la realidad. Pero normalmente cuando para la docencia, para explicar la inmunidad, para explicar la respuesta inmune, la solemos dividir en dos ramas. Una inmunidad innata, que es mediada sobre todo por las células fagocíticas, por las células que tienen capacidad de fagocitar a agentes infecciosos, y una inmunidad que la denominamos adaptativa, que es la que es mediada por los linfocitos y por los anticuerpos, linfocitos T y B, y por los anticuerpos que ahora están tan de moda, como precisamente también por el COVID, ¿no? Pero ante una infección, ambas ramas se activan y colaboran para eliminar el posible agente infeccioso y permitir que las personas sobrevivan. En general, cuando hablamos de inmunidad, nos referimos a la inmunidad adaptativa, a la inmunidad que de alguna manera decimos que se adquiere. No es que se adquiera con la edad, pero que lo que tenemos es una serie de células que son capaces de células muy diferentes, y todas iguales, porque todas son linfocitos, pero todas que tienen receptores distintos para cada uno de los posibles agentes infecciosos que nos podamos encontrar, de manera que esas células se acuerdan, son los responsables de mantener una memoria de ese contacto previo con ese patógeno, que de hecho es la base de la vacunación, de manera que el sistema inmune, en un segundo contacto con ese mismo agente infeccioso, se activa de una forma más rápida, más específica y con mayor intensidad, de manera que así eliminamos de forma más fácil el agente infeccioso. Pero la respuesta inmune o la inmunidad son las que tenemos de base. Lo que pasa es que dependiendo de nacimiento, pero conforme vamos evolucionando y vamos entrando en contacto con diferentes patógenos, vamos especializando, nuestro sistema inmune se va especializando en defendernos frente a un patógeno o a otro, se va adaptando a defendernos más frente a los agentes infecciosos que son más frecuentes en nuestro entorno. Vale, muchas gracias. Bueno, es evidente que la inmunología está muy ligada al tema de los trasplantes. ¿Es indivisible el binomio inmunólogo con el especialista del órgano a trasplantar? Por ejemplo, el nefrólogo, si es de riñón. Por supuesto, yo creo que sí. El especialista en inmunología en el hospital estamos continuamente colaborando con los profesionales de las diferentes especialidades implicadas en trasplantes, sobre todo como acabas de mencionar, con los nefrólogos, el trasplante de riñón, que es el que más tiempo lleva en funcionamiento, pero también con otros servicios como puedan ser los hematólogos, que también hacen trasplante de células de médula ósea, y participamos con ellos en la selección de los enfermos, que son para seleccionar cuáles son los receptores más idóneos para un determinado donante. Esa decisión, digamos, la toman los nefrólogos, lo toman los hematólogos, pero siempre basándose en los informes que hacemos los inmunólogos. Cuando se va a realizar un trasplante, habrá que debilitar el sistema inmune para que no rechace a ese órgano extraño. ¿Cómo se encuentra en este momento la investigación sobre unos pacientes que tienen un alto nivel de anticuerpos, los llamados hiperinmunizados? Bueno, eso es un área, es un problema clínico muy importante, porque existe un porcentaje de pacientes, un determinado porcentaje de pacientes que gracias a Dios es pequeño, pero que son pacientes que cuando se encuentran en lista de espera de trasplante, es muy difícil encontrar un donante para ellos, porque a priori los donantes que se encuentren, que se puedan generar en un entorno determinado, es muy posible que tengan los antígenos, que tengan las sustancias que son reconocidas por esos anticuerpos en estos pacientes hiperinmunizados. De hecho, esto ha sido un problema que se ha considerado a nivel autonómico y a nivel nacional, de manera que se han hecho programas de intercambios de órganos que permiten buscar y seleccionar, no a nivel local, sino a nivel autonómico o a nivel nacional, los posibles donantes que no sean reconocidos por el sistema inmune de esos pacientes que están siendo hiperinmunizados. La verdad es que es un programa muy ambicioso y que yo creo que está dando muy buenos resultados, porque si no eran pacientes que estaban prácticamente condenados a no trasplantarse. Cuando se han puesto en marcha estos programas, pues muchos de estos pacientes están siendo trasplantados. Y en Córdoba hemos contribuido mucho, hemos trabajado mucho con nefrología, con el servicio de nefrología e inmunología, para precisamente seleccionar estos pacientes hiperinmunizados y buscarles estas oportunidades para poder ser trasplantados. Bueno,
Es evidente que el trasplante es un bien precioso y preciado, y quiero aprovechar este momento para que en este programa, cuya finalidad es la difusión científica, pero también quiero hacer un llamamiento a esa solidaridad que salva vida, a la donación. Y evidentemente entiendo, como ha referido usted ahora mismo, que hay pacientes que es más complejo encontrar un órgano que lo pueda no rechazar. ¿Cómo se evalúa la eficiencia que puede causar un trasplante en un paciente? Bueno, yo primero me tengo que sumar al agradecimiento de todos los profesionales sanitarios a la sociedad en general, a la solidaridad que muestra la sociedad andaluza, la sociedad cordobesa, la sociedad española en esta donación. Contestando a la pregunta, realmente el trasplante de órganos está indicado cuando un órgano determinado, pues un riñón, el hígado, el pulmón, el corazón, no puede llevar a cabo su función de forma eficiente, y ese deterioro del órgano pone en peligro la vida del paciente. Por tanto, la valoración de de la eficacia o la eficiencia de un trasplante es muy sencilla, viendo que el órgano trasplantado recupera su función y el paciente empieza a llevar una vida normal, que antes no podía llevar a cabo. Ese es el objetivo fundamental de todos los programas de trasplante, y es la mejor manera de comprobar el éxito del trasplante, el éxito que está teniendo este trasplante. Por lo tanto, se hace un seguimiento posterior al trasplantado, ¿no? Claro, pues por supuesto, pese a que el paciente puede hacer una vida normal o relativamente normal, es necesario que se haga un seguimiento estricto del funcionamiento de cada tejido trasplantado para comprobar su correcto funcionamiento, y esto lo hacen los especialistas de los diferentes órganos trasplantados, los aparatos digestivos para los de hígado, los de pulmón y corazón para pulmón y corazón, o los nefrólogos para nefrología. Por supuesto, es necesario y se mantiene y se hace un estricto control para ver que esos órganos estén funcionando de forma correcta. Sí, comenté con anterioridad que entendía que para hacer un trasplante había que debilitar el sistema inmune. No sé si eso es así. Y si es así, ¿qué riesgo conlleva esa debilitación? Bueno, pues efectivamente eso es así, porque pese a que seleccionamos el mejor donante posible para un determinado paciente, en la mayor parte de los casos existen pequeñas diferencias en los pacientes que hacen entre el paciente y el receptor, entre el donante y el receptor, que hace que exista un cierto grado de rechazo inmunológico que puede el sistema inmune, que igual que nos defiende frente a las infecciones porque las reconoce como cosas extrañas, también puede atacar al órgano trasplantado porque lo reconoce como extraño. Aunque eso se intenta minimizar, ese rechazo siempre existe. Y ese rechazo hoy día se puede controlar. Los grandes avances en los trasplantes de órganos han venido de la mano de la posibilidad de controlar esta respuesta inmunológica con una serie de fármacos que se denominan inmunosupresores. Son fármacos que bloquean el funcionamiento, que disminuyen el funcionamiento de la respuesta inmune. Esto es muy bueno para el trasplante, pero el tratamiento con inmunosupresores en estos pacientes lo que conlleva es un mayor riesgo de padecer infecciones graves. Por ejemplo, también en esta pandemia que hemos pasado, pues los pacientes trasplantados eran pacientes de alto riesgo para sufrir el COVID. Por eso es necesario también evaluar la respuesta inmunológica de estos pacientes trasplantados para poder controlar ese nivel de inmunosupresión. Bueno, es evidente, como ya referí antes, que la donación de órganos, pues un bien más que preciado. ¿Puede ser los órganos de animales una respuesta a la falta de órganos humanos? Y también, ¿existen órganos artificiales que puedan sustituir a un órgano dañado del ser vivo? Bueno, te contesto las dos preguntas. Realmente los órganos de animales es una posible solución a los trasplantes de órganos que lleva muchos años, yo diría incluso décadas, encima de la mesa. Hay muchos grupos de investigación que están trabajando en intentar avanzar en realizar esto, en poder hacer que los órganos animales puedan ser utilizados en trasplantes humanos. Pero de nuevo son las barreras inmunológicas las que dificultan este tipo de trasplantes. En este caso, los elementos que participan en el rechazo son los elementos de la respuesta inmune innata, los macrófagos, las células fagocíticas que decía antes, o elementos como puede ser el sistema del complemento, que hacen
prácticamente son elementos que son prácticamente imposibles de controlar a largo plazo. Se pueden controlar a corto plazo, pero no para largos periodos de tiempo. Por tanto, todavía no se puede plantear como una alternativa. Pero sí, la investigación va dirigida, ya mencionarlo, como una esperanza, va dirigida a modificar genéticamente los órganos animales para que no sean reconocidos por estas células y estos elementos por parte del sistema inmunológico de los humanos. Se han hecho algunos avances, pero todavía no son suficientes. Es modificar, hacer que no pueda ser reconocido, quitarle los elementos que están siendo reconocidos, pues ese, por ejemplo, riñón de cerdo o ese corazón de otro animal, quitarle los elementos que son reconocidos por las células de la inmunidad innata. Y en relación a los órganos artificiales, realmente los órganos artificiales como tales, hoy día seguimos teniendo la hemodiálisis, que no deja de ser un riñón artificial, entre todas las comillas que queramos ponerlo. Es un procedimiento que permite que los individuos, que los pacientes cuyos riñones no funcionan, puedan sobrevivir largos periodos de tiempo. Pero lo ideal sería trasplantarlo. Igualmente está sucediendo, por ejemplo, para el trasplante cardíaco, con los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración, que son elementos que lo que permiten es mantener a los pacientes durante más o menos largos periodos de tiempo, esperando a que se genere o a que aparezca el órgano procedente de un cadáver o procedente de otro donante vivo para realizar el trasplante. Realmente ahora mismo todavía no son una solución. Bueno, lamentablemente estamos ya casi finalizando el programa y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle su nueva faceta como gestor, ya que desde junio de este año como vicerrector de Salud, Bienestar y Bienestar de la Comunidad Universitaria. ¿Qué competencias cubre ese vicerrectorado? Bueno, este es un vicerrectorado nuevo que cubre algunos aspectos muy concretos como que ya existían antes, como la prevención de riesgos laborales, o que son cosas que ya estaban existiendo antes, dependiendo de otro vicerrectorado, las relaciones con el sistema sanitario, las relaciones con el hospital, las relaciones con los institutos de investigación sanitaria, que también existían antes, pero en otros vicerrectorados. Pero sobre todo lo más novedoso que tiene este vicerrectorado es que queremos situar a la Universidad de Córdoba como una entidad promotora de salud y bienestar, tanto de los estudiantes como del personal que trabaja, tanto del personal de administración y servicio como del personal investigador. Queremos introducir el concepto de salud en el trabajo y poner a disposición de la comunidad universitaria servicios que permitan una salud integral, tanto individual como colectiva, en una universidad más en la que se favorezca el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social. Esos serían los objetivos fundamentales de esta nueva etapa. Bueno, pues estamos ya, prácticamente acabando y le quería hacer unas preguntas un poquito personales. ¿Cuál es su música preferida? Bueno, pues mi música preferida, yo creo que como la de casi todo el mundo, es la música que oía en la juventud, cuando tenía 16, 18, 20 años. Y te quedas pillado en esa música, en lo que es la música folk, lo que es la música, la música, también la canción protesta de aquella época, la bordeta, gente así, o del grupo desde el punto de vista más internacional, pues la música pues más de Pink Floyd, de Genesis, esos grupos de finales de los 70 o las décadas de los 70, al principio de los 80, que eran los que son la música que nos marca la coincidencia total. Será también por proximidad de edad. ¿Y literatura preferida? Literatura preferida, pues también yo leo casi de todo, pero casi lo que más me gusta últimamente es últimamente, hace unos años era la novela histórica, ahora no sé, casi que me quedo ahí, porque realmente ya casi que no tengo tiempo para leer mucha más cosas. En fin, la verdad es que yo creo que sí, que me quedo casi en la novela histórica, o algún libro más actual, pues por ejemplo los libros de Manuel Vilas, de Ordesa, ese tipo de escritura también que también está teniendo, que son escritores relativamente recientes, que están adquiriendo un gran peso de forma relativamente reciente.
Y nos queda escasamente un minuto. Afición predilecta y ahí lo dejo. Afición predilecta. Yo creo que ahora mismo, no sé, la verdad es que me has quedado más, no lo sé, qué afición tengo yo predilecta. La afición predilecta es casi coleccionar fósiles y coleccionar piedras, es casi mi afición predilecta. Amontonarlo que ya para tener bueno, a nivel como estás diciendo de afición, no ni siquiera de grande, sin llegar ni siquiera a clasificar las piedras que encuentro ni las que voy localizando en los fósiles que voy localizando, ni siquiera eso. Doctor Rafael Solana, ha sido un placer compartir este ratito de radio con los oyentes de la cadena SER del Budiato. Llegamos a las 2 de la tarde y tenemos que despedirlo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Un abrazo. Profesor de los Ríos, muchísimas gracias por traernos un dialogante tan interesante, como siempre, como cada lunes. Gracias, Javier. Vale, gracias a ustedes. Emilio Ábalos estuvo en el control de sonido. Recuerden, esta tarde vienen los del deporte. A partir de las 7 estará por aquí Antonio Sierra, nuestro compañero Antonio Dávila y José Antonio Crespo. Llegamos a las 2 de la tarde. Se quedan en la compañía de los servicios informativos de la cadena C.